La verdad que terminamos fue con el parcial. Las notas las termino de subir esta semana, ¿listo? Se subieron todos los trabajos. Si subieron todos los trabajos, pues les va bien seguramente. Entonces, el día de hoy vamos a ver una parte, por decirlo de alguna manera, teórica respecto a la programación. Y es el cómo, independientemente del lenguaje que ustedes utilicen, pueden mostrarle a los demás pues el trabajo realizado, ¿cierto? O inclusive para ustedes antes de empezar un proyecto pues deberían hacer un bosquejo del estilo en el que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Hasta el momento hemos utilizado programación, pero pues cómo decirlo, a un nivel muy básico. Simplemente son instrucciones que solo ocurren en un solo sentido. Ahí no hay condiciones ni nada de restricciones que tener en cuenta. Generalmente cuando nosotros programamos sí debemos tener en cuenta algunas restricciones. Bueno, de hecho sí lo hicimos. Que lo hacíamos con condiciones de forma un poco intuitiva, que era hacer una selección con botones, ¿cierto? Entonces, dependiendo del botón, él efectuaba una acción. Ahí estábamos haciendo como un primer filtro. Ahora lo vamos a hacer con condicionales. Entonces, ¿qué condicionales existen? En todos los lenguajes de programación existen estas sentencias básicas. El if, se reinició el teléfono. El if, que es el condicional si. ¿Qué quiere decir eso? Si ocurre una condición A, entonces realice una tarea B. Si no se cumple la condición A, entonces realice una tarea C. Eso es el else. El else significa entonces. Y el else if es más o menos parecido al anterior, solo que le ponemos otra condición. Ya los vamos a ver en detalle. Y el switch es para concatenar varias condiciones. ¿Qué es concatenar? Concatenar en programación es unir. ¿Listo? Pero antes de empezar con la programación, hay una parte conceptual que debemos ver y se llaman diagramas de flujo. Jue madre, no, ahí no. Me equivoqué, ya. Entonces, veámoslo en imágenes. Cualquiera nos sirve. Los diagramas de flujo llevan esta simbología. Entonces, ¿qué es? Acá tenemos un proceso de la Profe, vida qué pena. cotidiana. Pucha, no estoy Está compartiendo, ¿cierto? viendo pantalla así. Mariano, gracias. Acá tenemos un diagrama de flujo común y corriente. Entonces, ¿qué es el diagrama de flujo? Representa un proceso de la vida cotidiana o de un problema que vayamos a solucionar sin la necesidad de utilizar código. Entonces, por eso lo que les decía, sirve de forma genérica para cualquier lenguaje de programación. Y la idea es que cuando ustedes realicen un diagrama de flujo, otra persona ajena al proceso sea capaz de entender ese proceso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la simbología, estas cajitas cuadradas siempre son acciones. ¿Listo? O donde nosotros ponemos variables. Los rombos siempre son para realizar preguntas. Entonces, por ejemplo, este proceso. Hay una acción que dice que la lámpara no funciona. Si la lámpara está enchufada, entonces debo revisar otra cosa, ¿cierto? ¿Está quemada la bombilla? Sí, cambia la bombilla. Y si no,
comprar una nueva lámpara porque eso ya no tiene solución. En la pregunta anterior, en el caso de que no hubiera estado enchufada la lámpara, pues deberíamos enchufar la lámpara y ya, eso soluciona el problema. ¿Listo? Hasta ahí breve con esas dos figuras geométricas, por decirlo de alguna manera. Resulta que hay otras figuras adicionales que vamos a utilizar, que están ya en este diagrama. Esa imagen está como fea. Siempre ponemos un inicio. Este rombito como diagonal, en realidad no lo necesitamos. El fin, pues podríamos utilizarlo, lo mismo, este círculo como redondeado. El cuadrado ya saben que es para acciones y este que tiene esta forma como rara, simplemente significa que voy a mostrar información al usuario. Eso significa. Es el símbolo para impresión. ¿Listo? Entonces hagamos varios diagramas de flujo. Aquí vamos cómo funciona y cómo lo pondríamos en código. A ver. Semana 8. La de Semana Santa se cuenta. Listo. Entonces un diagrama de flujo. Digamos que vamos a poner el ejemplo del proceso de un perrito que tiene hambre. Y vamos a ver las múltiples opciones. ¿Listo? Yo le subo el brillo a esto. Entonces, ¿cómo empezaría? Obviamente, todos los diagramas de flujo debemos especificar el inicio. Y luego, generalmente, ponemos unas condiciones iniciales, ¿cierto? Digamos que tenemos una variable perro y digamos que sí tiene hambre. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Empezamos a hacernos múltiples preguntas respecto al proceso. Además, este mouse está como molestando. Ya. ¿Qué pasó? Este cable. Ve qué raro, ahora sí está funcionando como es. Listo.
Entonces se acaba la pregunta. Pues pongámoslo en texto. Las preguntas siempre van en rombo, ¿cierto? Entonces siempre debemos dar solución y poner la opción cuando ocurra y cuando no ocurra. Si el perro tiene hambre, ¿qué hacemos? Tan sencillo como alimentar perro, ¿cierto? Y si no ocurre, ¿qué deberíamos hacer? Podemos poner una acción u otra pregunta de una vez, lo que ustedes quieran. Pongamos otra pregunta para que vean que sí se puede hacer una pregunta dentro de otra pregunta. Entonces, ¿qué otra pregunta podemos hacer al respecto? Ah, no, pues ahí ya terminaría el programa, ¿cierto? No, ahí hice un mal ejemplo. Como que no tiene mucho sentido. Aquí sería, si no tiene hambre, pues no alimentarlo, ¿cierto? Aquí más bien, podríamos haber hecho otra pregunta sin finalizar el programa y preguntarnos si hay comida. Todo lo que se nos pueda ocurrir dentro del problema. Digamos que acá sí. Entonces preguntemos, ¿hay comida? Sí, sí. Entonces realizamos la acción. ¿Por qué está molestando tanto? De alimentar. Y en caso de que no, compramos la comida y luego si alimentamos, ¿cierto? El internet está como molestando. Alimentar. ¿Listo? Es un proceso súper sencillo relacionado con la alimentación de un perro. A ver, ¿qué otro ejemplo podemos poner? Digamos cuando nos alistamos en las mañanas. Digamos que qué actividades necesitamos. Necesitamos desayunar, cambiarnos y bañarnos. A ver cómo unimos esas cosas. Dame un segundo.
Entonces pongamos acá. Inicio. Y eso. Voy a poner sin variables. Podemos empezar por cualquier parte del proceso. Digamos, desayunar. Uy, pero ¿por qué está quedando tan feo? Entonces, contexto. Vamos a desayunar. Entonces, para desayunar, yo tengo que hacerme. No, hice mala pregunta. A ver cómo hago para que Profe, quede claro. Señor, señora. ¿podría compartir el link, por favor? Ah, sí. En un segundo que tengo una llamada. Ah, listo, entonces lo que dijimos. Ah, madre. Hay dos opciones, ¿cierto? La de sí y la de no. Digamos que no ha desayunado. Si decimos que ya desayunó, podemos ponerle fin. Si no ha desayunado, ¿qué debería preguntar primero? Obviamente, debería preguntar. Ah, pues madre, es cierto que lo estoy haciendo en contexto.
Si ya se levantó, ¿cierto? Ah, venga aquí, pongámoslo más claro. Acá, fin, no. Que me queda más bonito así. Desayunar. ¿Listo? La misma historia. Levantar, no. Pongámoslo como una pregunta más clara. Ay, ¿qué pasó en internet? Y acá, digámoslo más claro. Y entonces si pongo la pregunta de ese estilo, aquí sí sería, no hacer nada. Estamos viendo que depende de cómo yo haga la pregunta, pues así mismo hago los condicionales. Cuanto más claras las preguntas, pues mucho mejor. Listo, si ya desayunó, pues no debería hacer nada el sujeto. Si no ha desayunado, lo más lógico es que se preguntara el programa si ya se levantó. Si no se ha levantado, ¿cuál sería la acción? Levantarse, ¿cierto? Y después de que se levanta, debería volver a hacer la pregunta. ¿Listo? Listo. Ahora, después de que se levanta, digamos que nos vamos a preguntar si ya se bañó. Entonces lo mismo, hay un sí y hay un no. Entonces, en el caso de que no se haya bañado, pues obviamente tiene que bañarse y después de eso, pues madre, eso quedó todo enredado. No quería que quedaran líneas cruzadas, pero no hay otra solución. Si necesitan pasar, hacen un circulito acá y pasan. Eso significa que es un salto.
Ahí era bañarse, perdón. Se baña y vuelve a hacer la pregunta y obviamente diría que sí. ¿Listo? Y ahora, cuando ya se haya bañado, como ya hizo todas las actividades del día, entonces ya podría desayunar. ¿Listo? Algo así como breve. Otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser, el hecho de si pasan o no pasan materias. Vámonos acá rápido. Entonces, digamos que son otras 3 notas. ¿Por qué se ve tan maluco? Ya. ¿Y qué pasó? Listo, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer otro proceso que sería calcular promedio. Madre, entonces con esto, porque el API no quiere funcionar. Calcular promedio. Después de que calculamos el promedio, deberíamos hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pregunta sería esa? Promedio menor, joder, madre, esto no es menor, menor a 3. Entonces están las dos opciones. El sí y el no, ¿cierto? En caso de que el promedio sea menor a 3,
Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén simulando, podríamos terminar el proceso acá y decir, perder materia, luego materia, y después de que la repite, volvería a empezar el proceso, ¿sí o no? Y pues ya cambiarían las notas en teoría. En caso de que no sea menor a 3, pues sencillamente, y listo. Ese sería el diagrama de flujo. Listo. Dejemos con esos dos. 3, creo. Y ahora representémoslos en código de programación. ¿Cómo sería eso? Por acá, cualquier hojita. Creemos un HTML nuevo. Cual ponemos perro, perro.html. El encabezado. Ay no, time no. Perdón. Y el body y el script, ¿cierto? Entonces por acá en el encabezado tenemos un H1. Y pongamos un botoncito.
que nos hace falta un input, ¿cierto? Input, ¿cómo era? Acá, cualquiera de esos debe estar. ¿Esto qué? No. No va a ser un formulario porque no vamos a construir un formulario. Para que se vea bonito de una vez. Acá, ya. Listo. Entonces pongámosle primer nombre no. Digamos que el estado, si tiene hambre o no hambre. Texto, ID, texto. Entonces, tenemos dos cosas, hambre y comida, ¿cierto? Teníamos dos preguntas. Digamos que sí y no. De hecho, para la pregunta del hambre deberíamos responder si sí o si no, ¿cierto? Más fácil. Ahora sí, en el if. Entonces vamos a crear la función donde vamos a verificar como el proceso. Entonces necesitamos dos variables, la de hambre y la de comida, ¿cierto? Igual a que vamos a obtener
el valor de las cajitas, ¿cierto? F, hambre. ¿Listo? Y lo mismo, pero para la comida. Listo, ya tenemos las variables. Es como si estuviéramos en este punto de acá. ¿Qué nos faltaría? Cambiamos esto para que sea exactamente igual al código. Digamos que sí. Y aquí, comida, igual, así. Y esto ya no le llamamos perro, pero de una vez la variable hambre. Está todo chiquito. Ups, está mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer según nuestro diagrama de flujo? Preguntar si el perrito tiene hambre. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Por acá, antes de que se me olvide, verificar, ¿cierto? Hacemos la pregunta directamente. De hecho, por acá, en W3 Schools, nos dicen cómo utilizar el if. Adentro, entre paréntesis circular, debe ir la pregunta y abrimos corchete para realizar la acción. ¿Listo? Entonces, primero fue hambre, ¿cierto? Para hacer preguntas en la mayoría de lenguajes de programación se hace con doble igual. Eso dentro de las preguntas. Cuando es asignación, es uno solo. Entonces acá como es una pregunta, le pongo doble. Voy a preguntar por el texto. Si el perro tiene hambre, ¿qué debería hacer según mi programa? Lo que yo voy a hacer lo pongo entre corchetes. Como esto va dentro de la función, la que sea más ordenado, le voy a dar una tabulación. Si tiene hambre, nosotros dijimos que íbamos a hacer otra pregunta, ¿cierto? Y es por la comida. Entonces acá adentro voy a hacer otra pregunta. Eso es lo fácil de programar. Puedo meter preguntas sobre preguntas sobre preguntas, todas las que ustedes quieran. Comida. Igual, igual.
así, tengo que hacer una acción, ¿cierto? Corchete doble. De hecho, ustedes se dan cuenta que el programa automáticamente me hace la tabulación. Listo. Eso es en el caso en que sí sea verdadero. Voy a seguir por el sí y dice alimentar. Entonces acá lo voy a escribir como una impresión en consola. O de hecho debería ponerlo como otra función para que aprendamos a ser ordenados. Por acá debería yo tener un sinnúmero de funciones para cada uno de los casos. Así es mucho más ordenado. Y ahí realizan la acción que ustedes quieran. Entonces, console.log. Y aquí ponemos la función. Entonces, alimentar. Súper breve así. De hecho, es como más comprensible, ¿cierto? En el caso en el cual no haya comida, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos, el caso en el cual no exista la condición, se pone acá debajo con un else. La misma historia, corchete. Y adentro ponemos lo que vayamos a hacer. Entonces, comida, comprar. Como es una acción, generalmente se pone dentro de una función para que sea más ordenado. Y por acá quedamos esa función. ¿Listo? Debo comprar comida. Después de que compro la comida, ahí sí voy y alimento al perro. Entonces, ¿cuál es la acción? De hecho, por eso es más chévere con funciones. Y luego voy y lo alimento. ¿Listo? Ahora, si el perrito no hubiera tenido hambre, entonces acá pondríamos el condicional negativo, en el caso de que no tenga hambre. ¿Y qué decía nuestro diagrama de flujo? En el caso de que no tenga hambre, yo no entiendo qué dice ahí. Ah, no alimentar. Entonces la misma historia. Para tener mayor orden, creamos una función y ahí creamos las acciones.
.com. Listo. Ah, bueno, no, ningún listo. Acá. No, inventar. Listo. Probemos a ver qué pasa. Ambos están en sí. Vamos a depurar. Consola. Verificar. Ahí dice, debo alimentar al perro. ¿Por qué? Porque tiene hambre y porque tengo comida. ¿Listo? Ahora digamos que el perrito no tiene hambre. Le doy verificar y de una vez me responde que no tengo que alimentarlo porque ya no tiene hambre. Si pongo ambos en no, venga a ver qué pasa. En no, no pasa nada. Uy, ¿qué pasó? Ahí nos falló el código, ¿cierto? Ah, no, ahí está bien. Lo que pasa es que cuando le doy clic, como es el mismo mensaje, aquí me va apareciendo las repeticiones. Ahí está bien. No tiene hambre y no tiene comida, pues no importa que no haya comida porque el perro no tiene hambre, entonces no tengo que alimentarlo. Si no tiene hambre y si hay comida, pues tampoco importa. ¿Por qué? Porque no tengo que alimentarlo. Ahora, digamos que sí tiene hambre, pero que no hay comida. Entonces, primero compro la comida y después alimento al perro. Ahí está súper breve la implementación, ¿sí o no? Implementemos otro. Este, que está un poco enredado. Entonces, ¿qué variables tengo? Las que me indican si ya se levantó, si ya desayunó y si ya se bañó. Entonces sería desayuno, levantar y baño. Esas tres variables para preguntar. Entonces creemos uno nuevo. Esto nos sirve. Control C. V, guardar. Condicional. Levantar, digamos. Listo, entonces. Desayuno. El orden en realidad no importa. Eso depende es del condicional. Levantar. Levantar y bañarse, ¿cierto? Digamos que baño. Acá no hay ningún problema con que yo escriba caracteres especiales de una vez. Pero cuando yo pongo características como variables y demás, no debo poner esos caracteres ni ñ, ni tilde, ni nada de eso. Entonces por acá, por eso le voy a poner vano, que no vaya a generar errores el código.
Desayuno, desayuno, levantar, levantar, mano, mano. Y listo, esto lo voy a borrar porque no lo necesito. Y esto también. Esto sí lo necesito. Entonces, uno es levantar, comida, levantar y baño. Ahí ven que lo completo rápidamente porque ahí me sale la sugerencia y la selecciono con tab de una. ¿Listo? Entonces ahora sí, veamos los condicionales. Entonces, la primera pregunta es si está el desayuno, ¿cierto? O si va a desayunar. Entonces, if, y hagamos la misma cuestión, la que sea más fácil de comprender con un sí. Acá, corchete. Entonces, sí, sí, ahí dice no hacer nada. Pongámoslo como una función. Y por acá al final empezamos a crear las funciones. Falta un corchete. System no, console. Listo, eso es no hacer nada. Ahora viene la condición negativa, ¿cierto? Que es la respuesta de no. Entonces, si no, tengo que hacer otra pregunta, que es preguntar por la variable de levantarse. ¿Cómo la llamamos acá? Levantar. Igual, así. Entonces, si se levanta, ¿qué dice? Debo volver a hacer otra pregunta, y es la de bañarse. ¿Cómo se llama acá? Ay, pues madre, le dejé levantar otra vez.
Si se bañó, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Veamos el diagrama de flujo. Desayunar. Por acá. Desayunar. Por acá mi acción. Listo. Desayunar y ahí termina el programa, ¿cierto? En el caso en el cual no se haya bañado, debo bañarme y después volver a hacer la pregunta. ¿Cómo hago eso? No puedo volver a hacer la pregunta, pero sí le puedo indicar al programa que ya me bañé. Entonces debería cambiar ese no por un sí y volver a hacer clic en verificar. Eso es lo que yo haría. Entonces acá, de una vez el no. Si no se bañó, entonces el de bañarse, este. Acá le asignamos el valor, que sí, pero antes de eso deberíamos realizar la acción de bañarse. Bañar. Primero se baña, asigna el sí. Y después de que se baña, de hecho ahí ya podría desayunar, ¿cierto? Desayunar. Menos mal todo está en funciones, entonces así es más claro. Listo. No siempre, como pueden ver, no siempre se refleja exactamente el diagrama de flujo, pero nos da una idea bastante clara de lo que debemos hacer. Listo, desayunar. Listo, ¿cuál nos hizo falta? La condición negativa en el caso de que no se haya levantado. En el caso de que no se haya levantado, obviamente debería levantarse, después bañarse y después sí desayunar. Para eso, entonces es mejor lo que decía antes, volver a hacer clic en el botón de verificar, para que se vuelva a repetir todo el proceso. Entonces quitemos esto, lo puedo quitar con un comentario, o borrémoslo para que no se confunda. Listo, entonces ese es de acá, else. Si no me he levantado, debo realizar la acción de levantarme. Levantar, punto y coma. Por acá en levantar,
levantarme. ¿Listo? ¿Qué fue eso? Ah, se desconectó el cable de red. El Wi-Fi creo que está funcionando bien. ¿En qué iba? Este es el else. Este es el else. Este es el if. Y listo. Probemos. ¿Nos hace falta alguna función? No. Vamos por acá. Digamos que todo en sí. Mi madre, ¿cómo así que hay un error? Ah, le puse corchete y eso no lleva corchete. ¿Dónde está? Se me fue el corchete. Falta uno de cerrar. Venga, a ver, los verificamos. Este es de la función, este es de la función, este es de la función. Bien. Este es del else. Este es de este else. Este es del if. Del else. Ah, sí. Me hace falta un corchete para cerrar la función. Acá, acá. Este era el que me hacía falta. Listo. Ahora sí, perfecto. A ver, si ya desayuno, ¿qué debería pasar? Que no debería hacer nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya desayunó y ahí termina. Si ya desayunó es porque ya hizo todo. Ahora pongámosle que no ha desayunado y verificamos. Entonces, resulta que según nuestro diagrama de flujo, si él no ha desayunado, pero ya se levantó y ya se bañó, debería ir a desayunar y ahí está bien.
¿Listo? Ahora, digamos que no se ha levantado. Verificar. Ay, jue madre, ¿qué pasó? Levantar no es una función. ¿Cómo así que no es una función? Si ahí estoy viendo que sí es una función. Llamarse igual. Cambiémosle el nombre y ya. De pronto es porque es el mismo nombre de la variable y es como mala idea. Otra vez, desayuno no. Y acá no. Ahora sí, sí era eso. Nombres de variables preferiblemente que sean diferentes a los nombres de las funciones. Si no, crea ahí un conflicto raro. Listo, entonces tengo que levantarme, ¿cierto? Aparte de levantarme, ¿qué debería hacer? Decirle al programa que ya me levanté, ¿cierto? Entonces por acá, en levantarse, debería decirle, ya me levanté y ya, ¿cierto? Pasó. No lo actualicé, ¿cierto? Muy bien. ¿No? Entonces, está en no levantarse, ¿cierto? Y no he desayunado. Primero, debo levantarme y decirle al programa que sí, ya me levanté. Y luego, volver a verificar. Cuando vuelvo a verificar, entonces como ya me levanté, puedo desayunar. ¿Listo? Entonces ahora la misma lógica para el baño. Pongámoslo en no y no. Vamos a ver qué pasa. Debo levantarme, cambió así, ya me levanté. Y ahora la misma historia. Debo cambiarle. Debo cambiarle nada, es que no la he hecho.
debo bañarme y ¿qué más nos hace falta? Decirle que ya me bañé, ¿cierto? El idioma. Listo, volvamos a probar el programa. Y yo. Debo levantarme, primero me levanto, luego vuelvo a probar el programa. Ya me levanté efectivamente, pero no me he bañado. Primero se baña y ahí cambia. Ya se bañó, bien. Entonces ahora cuando le vuelvo a dar verificar, ya puedo desayunar. ¿Por qué? Porque ya me levanté, ya me bañé, entonces ahora puedo desayunar y listo. Ahí terminaría el flujo. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. Breve, ¿sí o no? Entonces, yo ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes como tarea para la próxima clase. Van a tomar un proceso que ustedes realicen en cualquier momento del día, no sé, el que ustedes quieran, que contenga al menos 3 preguntas. Le van a sacar el diagrama de flujo y el programa en JavaScript. Eso es todo lo que tienen que hacer para la próxima clase y lo revisamos en clase, sustentado. ¿Listo? Va a crear la tarea. Cuenta, le voy en 8 es 14 a las 900. Pues ahí mismo en la tarea puedo subir los archivos de ejemplo.
Listo, muchachos, no es más. Ahora el trabajo es por parte de ustedes. Cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente. Nos vemos la próxima clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Chao.